Qué alegría estar de regreso en Ort. Mi primera ocasión de visita en Montevideo fue hace como 20 años. Cecilia me llevaba al jardín de niños de la mano, no se crean. Y fue una alegría muy especial porque tuve oportunidad de conocer a las figuras de autoridad de la universidad y sobre todo disfrutar de la amistad del uruguayo, de la buena comida y del mejor vino, una cepa Tanat. Hoy en la mañana quiero compartir con ustedes conversaciones, casos e historias sobre los desafíos de la empresa familiar. Tengo aproximadamente unos 20 años trabajando con empresas familiares. He trabajado para unas 100 empresas en unos 50 países en empresas familiares. ¿Qué queremos lograr en la empresa familiar? Por ejemplo, ¿tiene su familia una visión definida de lo que desea hacer en el futuro como familia y como empresa? Sobre todo ante los cambios tan dramáticos y disruptivos que se han venido dando. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad ingeniería y los dinosaurios iban por mi lado izquierdo, yo usaba un pequeño aparatito para hacer cálculos que se llama la regla de cálculo. Mi compañero usaba el ábaco, no se crean, pero es una broma de buen gusto o de mal gusto. Luego la primera calculadora que compré me costó $225, que era una Texas Instruments. Ahora voy a un supermercado y adentro de una caja de cornflakes viene una calculadora gratis. Todo esto ha ocurrido en el tiempo de vida en el que me he estado desarrollando. Los cambios son dramáticos, las condiciones de competitividad de las empresas son enormes, son muy desafiantes. Y aquellos que descansamos en la experiencia del pasado para operar en el futuro, tenemos serias dificultades. La segunda pregunta es, ¿ya ha pensado usted, dueño, dueña, fundador, fundadora, en la sucesión a la siguiente generación? Y si la respuesta es sí he pensado, ¿cómo y cuándo la piensa administrar? ¿Ya tiene a un sucesor? ¿O en los miembros de su familia no tiene el suficiente talento y va a contratar un externo? ¿O va a vender? Y así sucesivamente las preguntas que están en pantalla. Y vamos a entrar, esta no es una charla conceptual, voy a traer puros ejemplos de empresas con las que me ha tocado trabajar y cómo administran los 5 retos. El primero es cómo crezco, el segundo es cómo manejo la sucesión, el tercero es cómo enamoro a la siguiente generación hacia la empresa, cómo la preparo con los protocolos y 5 los órganos de gobierno. Esto será más evidente y además le voy a dejar a Cecilia una copia de lo que estoy presentando, de todo aquello que no sea confidencial. Queridos papás, este es un chico, el hijo mayor de una familia, de una empresa familiar, aproximadamente 32 años. Es una empresa que se dedica a la hotelería y la industria de la hospitalidad. Les informo que he decidido dejar de participar en el grupo. Desde que regresé de mi maestría, una maestría en Estados Unidos, mi sentir por trabajar en el grupo ha pasado por diferentes etapas: pasión, desmotivación, frustración y afectación. Mi deseo era hacer de las empresas una de clase mundial. Sin embargo, mi mayor actividad pasó a ser la de tratar de arreglar enfrentamientos por falta de reglas de trabajo claras. Eso lo vengo viviendo desde los 21, pero a los 32 ha sido suficiente. Subrayo reglas claras porque ya no busco que me designen director general, solo que se me definan mis áreas de responsabilidad y que éstas me sean respetadas. Esta es una carta que escribió el hijo a sus padres. Me educaron con que las cosas se deben hacer bien, por eso me extraña aún más que esta familia no haya querido abordar el problema de la empresa familiar. El problema no es la relación familiar, es más bien un tema de gobernabilidad empresarial y en más de 4 ocasiones nos hemos demostrado que sin lo segundo, lo primero no es sostenible. No sé si la crisis se subestime, se niega o se simula una falsa armonía. Lo cierto es que ante la falta de reglas claras, quiere significar protocolos familiares, le destinamos demasiado tiempo a autogenerarnos problemas y obstáculos cuando el verdadero oponente es la competencia.
No comprendo por qué mi mensaje no se entiende si tu mamá, la mamá es la jefa del negocio, ya tomaste el curso de empresas familiares de Harvard de nuestro país. La mamá tiene aproximadamente 57 años, es una mujer muy elegante, sacó su licenciatura en Administración de Empresas a los 50, se formó sobre la marcha, está casada con un médico muy reconocido, pero el médico no se mete para nada al negocio. Tiene su práctica clínica médica y no se mete para nada al negocio. Cuando fui despedido, y les comento cómo se dio esta situación, estábamos en una reunión del directorio de la empresa, el chico es un poco emotivo, o tal vez un bastante emotivo, y sobre las conversaciones creció la energía en la reunión de directorio, al grado que la directora del negocio despide al director de planeación, que es el hijo. Y entonces el hijo se energiza, empieza a decir varias majaderías dirigidas hacia su madre, y como comisario del directorio me tomo la libertad de dar por clausurada la sesión. Y cuando íbamos de salida, la madre, que es una señora pequeñita, el hijo mide como 1,92, toma del hijo al brazo y le dice: hijito, me acabo de enterar que te acaban de despedir. ¿Cómo te puedo ayudar? Me encantó la claridad de la señora para identificar lo que es del negocio y lo que es de la familia. El hijo hace un movimiento así como hazte a un lado. La pobre señora sale prácticamente volando a 1,5 metros. Yo la alcanzo a cachar. Y les voy a contar el resto de la historia. Cuando fui despedido, se me indicó que la razón fueron mis explosiones. Es cierto, las hubo, pero también creo que las eliminé. No obstante, a mí en más de una ocasión se me continuó hablando a base de majaderías. Y también está el tema de la desigualdad. Aun cuando de su área se quejan todo el día, a mi hermana se le duplicó el sueldo. Y yo, por prudencia, ante la situación económica del grupo, no he pedido aumento desde hace 5 años, aun y cuando me encuentro apretado económicamente. Ni siquiera me asigné las prestaciones de la empresa para compras en supermercados o combustible para mi auto. A mí no me molesta que mi hermana tenga un nivel de sueldo ni de desempeño. Lo que me molesta es que no existe igualdad en el trato, ni en la rendición de cuentas, ni congruencia en el aumento al salario, ni en las prestaciones que recibimos en la empresa. Las frases que siempre he escuchado han sido: todo está mal, no estamos saliendo y hay que despedir a fulano o a fulana. Hoy yo diría que estaba mal, ya no. Aunque no lo quieras aceptar, mamá, el anterior director de finanzas te cocinaba los informes financieros y por eso hablas de que estabas acostumbrada a recibir mucho dinero. Tan es así que el nuevo despacho de auditores contables comentó que con toda proporción guardada fue algo similar a lo que ocurrió en el caso Enron en Estados Unidos. En el 2000 y pico, el anterior director de finanzas te reportó una utilidad de tantos millones, pero los nuevos auditores contables descubrieron que no era utilidad sino una pérdida. A septiembre del año 2000 y pico, mamá, te entrego el grupo con una utilidad positiva. Ello lo respalda el nuevo despacho de auditores contables, quien calificó el desempeño del grupo de enero a agosto, diciendo que el control interno se ha fortalecido, que el problema ya no es la cantidad de empleados y operativamente el grupo es rentable y que se observa una tendencia positiva en los estados financieros. Aún así, mamá, si sigues creyendo que todo está mal y que no estamos saliendo, yo me pregunto, si logramos salir avante con la pérdida que antes se tenía, ¿en verdad crees que no se saldrá ahora que el grupo ya arrojó utilidades a septiembre? Mi deseo también era que ustedes descansaran en mí, que dejaran de preocuparse de la operación del día a día, pero aún con cifras ya positivas no se lo permiten, no me dejan operar. ¿Qué necesitamos hacer para que la empresa por lo menos asegure su futuro 2 generaciones más? ¿A cuánta familia la empresa podrá mantener? ¿Y qué debilidades empresariales tenemos los familiares y qué ejecutivo nos las va a compensar? Estas son el tipo de preguntas que deberíamos de haber abordado. Pero parece que se ha decidido formar parte del clásico ejemplo de la empresa familiar en nuestro país, donde la etapa de porque yo soy el dueño no se supera. Hoy la crisis ya no es un problema racional, sino uno emocional, con inestabilidad,
impredecibilidad y un continuo contradictorio cambio de rumbo, no se puede trabajar. Aún así, con el equipo de personas que contraté, en 3 años logré estabilizar el grupo. El 90% de los 300 empleados dicen estar muy satisfechos trabajando con nosotros y el 80% del personal corporativo ha sido promovido. Hoy más de la mitad de mi equipo ha renunciado. Mi secretaria es amenazada. Recibo regaños hasta por hacer una junta. El nivel de satisfacción ha bajado al 58 y esta es la segunda directora de operaciones que ha sido despedida. He tenido que empezar 2 veces de cero, sin aparente explicación, valoración y precio. Por eso, empezar de cero por tercera ocasión sería francamente humillante y psicológicamente nocivo. Lo paradójico de todo es que el grupo ha vuelto a ser productivo, pero la relación familiar improductiva. No me explico cuál es el coraje hacia mí, cuando lo único que hice fue esforzarme y sobre todo entregar resultados. Si no maravillosos, por lo menos positivos, confirmados por el despacho de auditores contables. Siento que me han sido tirados a la basura 4 años de mi vida. El 21 de noviembre viene nuestro asesor, el doctor XXX. Ojalá que no sea otra ocasión en que le cancelemos. A partir de ahora me abstendré de participar totalmente en el grupo. Al igual que mi hermana, que solo va a la oficina a atender sus correos y sus asuntos personales, yo también me dedicaré de tiempo completo a proyectos personales. No busco pelear con esta carta, ni reprochar, solo expresarme. En mi clase de empresas familiares en la maestría, analizamos un caso donde el hijo envió una carta muy similar. Nunca creí que yo lo fuera a hacer. Su hijo que los ama, pero que cada vez los entiende menos. En los siguientes 5 o 7 minutos, quiero que se pongan a conversar con la persona que tienen al lado y contesten esas 5 preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Por qué ocurrió el problema? ¿Y qué pasaría si usted no actúa y qué sugiere para resolverlo? Adelante, por favor. Vamos a continuar. Realmente ustedes me hacen sentir como en casa, nadie me hace caso, pero bueno. Creo que hay un grave problema. Esa carta que el hijo escribió perfectamente podía haber sido en una conversación con la madre donde discutieran los temas y no a este punto. Se ve que esto fue el final de un proceso en el cual los pequeños detalles que fue esbozando en la carta podrían perfectamente haberse solucionado en el día a día si hubiera habido una buena comunicación. Vamos a pasar el micrófono aquí a la jovencita que está al frente. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros estuvimos hablando un poco de la sucesión y de las reglas claras, como viendo que esa falta de definición probablemente fuera lo que generara un poco de problema y generara el malestar. O sea, no hay protocolos y hay ausencia de comunicación. Ese es el problema. ¿Qué pasa, ahora sí con usted, si no hacemos nada? Si no hacemos nada, la cosa va a empeorar. O sea, el hijo en ese momento ya tomó la decisión de irse de algún modo si la cosa no cambia. Entiendo que si hay un protocolo familiar, lo que va a suceder es que van a tener cada uno roles y funciones específicas para realizar. Entonces ahí puede ser que el hijo sí vuelva, que realmente de repente el tema el percibimiento económico sea equitativo por lo que realice cada una de las personas. Y también, bueno, capaz que tomar con la misma regla el trabajo de las personas que son familia y las que no son familia. Y bueno. Wow, con la sabiduría colectiva que tenemos aquí ya acabé la charla. ¿Y qué pasa si existiera un protocolo? ¿Tiene la autoridad moral la madre para hacer que se cumpla ante el hijo? O sea, puede existir el protocolo, pero ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a implementar? Porque el protocolo, como ustedes y yo sabemos, es un acuerdo moral entre las partes. Entonces, yo puedo hacer los 22 protocolos que al rato les compartiré, pero ¿y luego? Pues miren,
Gracias a las tres por su colaboración en este ejercicio individual. Vamos a hablar de los hechos. El hijo se separa de la empresa, está comunicando la decisión de que se separan. Otro hecho es que salieron de los problemas económicos. Adicionalmente, se ha clarificado la información financiera de acuerdo a un despacho externo. Hay una conciencia del hijo de que siguen siendo familia. Tengo una hermana, mi madre, hay conciencia que seguimos siendo familia. Y se trajo un despacho externo para generar credibilidad, hay rotación de personal y hay cancelación de consultores. Esos son hechos. En gran mayoría son hechos. Vamos a hablar de inferencias. Aparentemente la mamá no desea cambiar su estilo de dirección. La mamá es una señora que llegó a la dirección general, era la asistente personal y la gerente de finanzas de la compañía, cuando el papá de ella, el abuelo del chico, operaba el negocio. Pero le dio un ataque cardíaco al señor y murió intestado y sin protocolos. Y la señora empezó a hacer Ella firmaba por su padre, y dado que tenía esa habilidad para firmar por su padre, de manera extralegal, pues llegó a ser directora general por movimientos propios, vamos a ponerlo de esa forma. Gozaba de toda la confianza del padre, pero también es una señora que se mete a hablar con las mucamas, con el chef de la cocina, con la gente de los hoteles. Y que incluso ella se pone a hacer las camas en los hoteles para enseñarle a las mucamas cómo hacer la limpieza, cómo organizar, etc. Una señora muy orientada a lo que se conoce el micromanagement, andar en... ¿Cómo se traduce micromanagement? También se infiere un aprecio mayor para la hija, en opinión del chico, y como que existe un problema de mayor magnitud, una familia disfuncional. Hay una aparente ausencia de reglas y procedimientos claros de operación y hay una ausencia aparente de la figura paterna, no se menciona en la carta. Y hay una aparente ausencia, se repite la palabra aparente porque son inferencias, ausencia de objetivos claros y procesos de negocio, al igual que un esfuerzo desigual entre los hijos y se hace el víctima aparente ante una ausencia de claridad en las expectativas. Emociones, frustración, coraje, decepción, resentimiento, tristeza, desconfianza y resignación. ¿Alguna más que querramos agregar? Como dijeron dos de las colegas, hay una ausencia de comunicación en la familia y en la empresa y posibles soluciones, pues vamos a abandonar el negocio familiar y emprender otro con un capital mixto, buscar ayuda externa para lo familiar primero y luego la empresa, revisar o crear el protocolo familiar. Vamos a hablar de la versión del hijo. Regresé de estudiar y me encuentro que no hay espacio para mí. Básicamente ese es el mensaje. No me dejan operar y he tirado 4 años de mi vida. Traigo nuevas ideas y madre, no me dejas implementarlas. Me dejan hacer algo y luego me lo cambio y enfrente de los empleados quedo muy mal. Produzco resultados y no les importa. Y le creen más a los empleados que a sus hijos. Y además no recibo el mismo trato que mi hermana. Esa es la visión del hijo. Vamos a hablar de la visión de la madre porque los conozco ambos. Qué bueno que regresaste. Estamos orgullosos de tus estudios y de tus logros, pero no listos para dejarte el negocio. Estoy muy joven todavía. Tu hermana nos ha acompañado y ayudado todo el tiempo que estuviste fuera, y eso tú no lo comprendes. Tus ideas son creativas e innovadoras, pero aquí las cosas son diferentes y se hacen de otra manera. Siempre han funcionado, ¿para qué cambiar? Te dejamos hacer los cambios que sugerías, pero la verdad como que no nos gustaron, y son demasiado modernos para nuestra región. Y eres nuestro hijo y te queremos, pero como desde que te fuiste a los Estados Unidos y te casaste con una persona de diferente cultura, ya no eres el mismo. ¿No les encanta la visión del hijo y la visión de la madre? Vamos a hacer la historia corta. ¿Qué se hizo? Le pedí a la madre que heredara en vida y cuando se hereda en vida y se invierte en un nuevo negocio, la municipalidad y la provincia pueden poner cantidades iguales de dinero adicional, matchmaking funds, y entonces el hijo recibe la herencia de la madre, inicia su negocio
y le pide a su madre que sea socia minoritaria. Él con un 60, la madre con un 40. Los productos, agua embotellada y otros productos para los hoteles, se venden al negocio de la madre más otros clientes. La madre e hijo son socios de negocio, pero el hijo es mayoritario. La emocionalidad de la situación disminuye, pero no se elimina. Y la relación con la hermana se estabiliza. El hijo inicia su desarrollo profesional y en un entendimiento conjunto con la madre de que será el sucesor en un futuro cuando la madre se retire. La madre está entera, tiene 54, 55 años, es una mujer, como les dije, de gran energía, además tiene una salud envidiable, ella parece como de 38. Además, es una mujer empresaria que participa en la Cámara de Comercio, etc. ¿Qué desafíos de la empresa se administraron? Enfatizo la palabra administraron versus se solucionaron. ¿Hay crecimiento en el negocio familiar? Sí, se creó un nuevo negocio. Madre e hijo. ¿Se formó la siguiente generación en procesos periféricos? Sí, se está formando en su propio negocio. Muchos de los protocolos es tienes que estar 10 años fuera de la empresa antes de incorporarte a la nuestra. Y se inicia indirectamente el proceso de sucesión. Aunque la madre no está lista y el chico tampoco, se inicia. Los que no se administraron, no se habló de protocolos ni órganos de gobierno. Bueno, no se lograron los 5, pero se están administrando 3. Mencionaba al inicio de esta charla que en este momento estamos hablando de 5, hay más. Y no voy a aburrir mucho con las siguientes diapositivas, pero las empresas familiares tienen 3 grandes sistemas. El sistema de los propietarios, la familia y la empresa. Y se pueden dar combinaciones muy interesantes. Por ejemplo, los miembros de la familia, que además son propietarios, pues juegan un rol muy especial. Pero si yo soy miembro de la familia, propietario y director del negocio, pues son 3 roles diferentes. Yo puedo ser empleado, trabajo en la empresa, pero no tengo ni propiedad ni soy miembro de la familia. Y son un total de 8 combinaciones. Por eso la relación familiar se vuelve muy interesante. Yo puedo evolucionar por el eje de la familia, por el eje de la empresa, por el eje de la propiedad, pero eso se los voy a dar porque son casi autoexplicativos. ¿Qué quieren los padres? Pues quieren hacer un legado a la familia y a la sociedad, una transición tranquila, una armonía en la empresa y la familia y un crecimiento del negocio. ¿Qué quieren los sucesores? La herencia, materializar sus sueños con su propio estilo, una sucesión rápida, no de esas sucesiones en paralela que duran 5, 6, 7 años. Quiero aprender y progresar rápido y quiero claridad en los procesos de negocio ayer. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Qué quieren los empleados? Yo quiero ser tratado como familia. Quiero ser considerado como relevante a la familia y al negocio. Y además un plan de retiro rentable. Nada más. ¿Qué quieren los parientes políticos? Quiero que me consideres como familia. Hombre, duermo con tu hijo, ¿por qué no me dejas entrar a las sesiones del directorio? Quiero que me reconozcan mis aportaciones y además recibir los mismos beneficios que los familiares de sangre. Vamos a ver ejemplo 2. Carta de un padre, segunda generación y codueño, a su hijo, tercera generación, en el momento en que el hijo es despedido. Este es el padre y director general. Yo también te quiero mucho, Ricardo. Es un correo electrónico. Me duele que te estén hiriendo por mi culpa, por envidias e incomprensión. Te has portado como un gran profesional, todo un hombre, y te ofrezco mi apoyo incondicional y estoy seguro que te va a ir muy bien. Esta es una empresa de 4 hermanos, 25% de las acciones cada uno de ellos. El mayor es el que está escribiendo, el mayor de los hermanos y director general, está escribiendo este correo a su hijo de 32 años que acaba de ser despedido por la empresa. El consejo de propietarios, el hijo tiene un negocio propio, al que ya tenía cuando se incorporó al negocio familiar y que ahora resulta ser conflicto de intereses. Estás haciendo las cosas en tu compañía de manera tal que desde tu dimensión estás creciendo por el camino correcto, a velocidad cada vez mejores. Eres para mí y para muchos un gran ejemplo a seguir. Ricardo inició en su empresa
y ante los socios del padre inició su propia empresa, y ante los socios del padre, los otros 3 hermanos, hay conflicto de intereses y Ricardo es el gerente de operaciones. Me duele muchísimo lo que está pasando, dice el padre. Trabajé y disfruté contigo estos años como no tienes idea. Estoy muy orgulloso de ti, tanto como pocos padres lo pueden estar. Me gustaron tus logros, pero más que los logros materiales, me gustó el cariño y el respeto que en cortísimo tiempo llegaste a imprimir en todos los que te rodean, empleados, jefes, compañeros. Eres un gran líder, sencillo y con mucho carisma, con un gran corazón y sentido humano. Te felicito, no cambies. Estás formando una linda familia, disfrútala, apóyate en Patty es la esposa. Es una gran mujer. Ojalá que un día puedas estar tan orgulloso o más de tu esposa y de tus hijos como lo estoy yo en este momento. Quiero agradecerte de todo corazón lo que ha pasado contigo. Lo he disfrutado como no tienes idea. El gran hijo que eres, no tengo palabras para expresarte lo mucho que te quiero y lo orgulloso que estoy de ti. Gracias, muchas gracias. Estoy seguro que estos días están marcando el inicio de una gran historia de vida. Una historia de la que me gustaría hacer una pequeña parte espiritual, en la que te pueda estar animando y disfrutando contigo. Ve todo lo bueno que eres y las bendiciones que hemos recibido de Dios. No dejes que te lastimen ni te ofendan. Está hablando de sus hermanos. Aprovecha todo lo positivo y que esta lección de vida y esta lección que la vida nos está dando. Que Dios te bendiga, hijo. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, tu papá. Te quiero mucho, papá, contesta Ricardo. Y creo que esto no es tu culpa. Lucha por tu compañía y no dejes que te hieran. Ricardo. Salvador es un externo a la familia, miembro del directorio, que ante la ausencia de comunicación y de protocolos entre los 4 hermanos, decidieron contratarlo para ser el jefe de los 4 hermanos. Misma reacción mía. Entonces, Salvador, Ricardo le está escribiendo a Salvador, que es algo así como un CEO interino. Salvador, si tu decisión es que salga de la empresa familiar, yo estoy considerando que me están corriendo, ya que no encuentro una razón lógica y me gustaría lo incluyeras en mi indemnización. Yo espero un paquete económico de salida agradable. Yo estaba trabajando fuera de la empresa familiar cuando hice mi compañía y ellos, mis tíos, me llamaron después para hacer la nueva línea de operación. Y no mencionaron nada al respecto de conflicto de intereses. No sé por qué ahora, 6 años después, y con la línea operando, me dicen que ahora sí hay conflicto de intereses. Yo creo que mi salida no soluciona nada. Además, no creo ser el problema de los malos resultados actuales y de que mis primos no hayan podido hacer nuevos negocios en la empresa familiar, y él sí. Necesito 1 o 2 meses para hacer mi propuesta de salida. Es un tema difícil para mí y lo quiero redactar muy bien. 3 minutos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del problema? Etcétera. Adelante, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Caballero, ¿qué sugiere para resolver esta situación? Bueno, en realidad acá hay un tema diferente al anterior porque acá hay una empresa formada por varias familias o una familia con varios componentes. Entonces ahí el problema se agudiza, ¿no? Digamos, hay problemas de celos familiares de la segunda generación, tal vez de la tercera generación, que ven que el primo ha crecido y que de alguna manera sigue vinculado a la empresa, pero a su vez tiene su propia actividad. Bueno, ya me describió la situación. ¿Ahora qué sugiere para resolverla? No es fácil el tema. No es fácil, ¿verdad? ¿Alguien tiene una propuesta de solución? Una buena indemnización, decimos acá, que se vaya feliz. Y todos felices. Me encanta la sugerencia de la señora. Y miren, Ricardo dejó la compañía y maneja un exitoso negocio de comida rápida con ventas anuales de $2 millones. El papá sigue de director general con el 25% de las acciones y a petición de los 3 hermanos están valuando la compañía para venderla. No hay una visión compartida para el futuro de la compañía ni tampoco para el futuro de las familias. Y se nombró un externo para ser el CEO, dirigir la compañía y rescatarla de su mala posición financiera para venderla. Este es un caso del 70% de las empresas que no pasan de la primera a la segunda o de la primera a la tercera, que son el 90%, mortalidad de la empresa familiar.
No se administró el crecimiento, no se administró la sucesión, no se enamoró a ninguno de los miembros de la siguiente generación, se definieron pocos protocolos, pocos se cumplieron, como lo del cambio de las formas de entender el conflicto de intereses, y los consejos de gobierno y de familia, aunque existen, no están funcionando. Las relaciones y la emocionalidad entre los 4 hermanos fue tan intensa que conduce a la venta de la empresa. Esta es una historia no agradable. No, porque yo digo, creo que había un tipo talentoso en una empresa disfuncional, la familia está peleada, se fue, maneja una buena empresa propia, aprovechó su talento y los otros tuvieron la inteligencia de vender. Para mí es un happy end. Es totalmente correcto desde el punto de vista financiero. Sí, señor. Tiene usted toda la razón. Me encanta. De hecho, qué gusto, porque depende qué es lo que uno quiere. Es un caso exitoso desde el punto de vista financiero. Sí, señor. La definición de éxito tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, alguien dice, de estos 5 retos, ¿cuál va primero? Pues depende. Si es primera, segunda o tercera generación. Si hay una situación financiera débil o es una bonanza financiera. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿con cuál empezarías? Depende. Y siempre empiezo con ¿qué te gustaría que ocurriera? Pues, alguien dice, pues yo quiero asegurar estabilidad financiera. Cuando trabajo con segundas y terceras generaciones, sobre todo con terceras generaciones, las empresas que ya van a los primos, estamos hablando de que se llegan a juntar 40, 50 personas en muchas ocasiones. Entonces yo les pido a todos en una sesión plenaria el proceso de la sucesión y el futuro de la empresa familiar. Miren, ¿cuál es el objetivo? Hacer énfasis en que la sucesión se dé, o hacer énfasis en que la sucesión se dé con creación de riqueza y que se genere más posibilidad de dar cabida a los primos y luego al resto, a la 4ª generación. Y por otro lado, el resultado es innovar, revitalizar los negocios actuales de la empresa familiar, meter un componente de entrepreneurship, o preservar y continuar la empresa familiar con mayor eficiencia, pero pocos cambios. Entonces yo les pido a todos, a la primera, a la segunda y a la tercera generación, que digan en qué cuadrante quiero estar, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Y que voten. Y a ver dónde caemos. Típicamente, los fundadores, la generación mayor, caen en el cuadrante 1. Yo quiero una empresa familiar tradicional, con una sucesión libre de fricciones, pocos cambios y armonía y eficiencia para que me pueda morir en paz. Ahí caen la generación mayor. Los chicos que son de la segunda generación, que andan en los 40, 35, 45, quieren crecer el negocio familiar, usan la innovación para bajar costos, tratan de renovar la empresa y reestructurar la familia, el negocio familiar, y con un poco de entrepreneurship dentro de fronteras. O sea, no hagan muchas olas, pero mete un poquito de movimiento. Los de la tercera generación, que son chicos de 22 a 30 años, empiezan a meter nuevos negocios, vamos a hacer un joint venture, vamos a traer un socio, vamos a hacer aquello, y que mira, y otros dicen, especialmente los colegas aquí de mi compañero, vamos a vender todo y hacer una familia de inversionistas. Vamos a manejar un portafolio de inversiones. Y entonces les pido, vamos a votar. Y cuando ya sale el porcentaje en el cuadrante 1, 2, 3 y 4, la siguiente pregunta es, ¿y ahora cómo administramos la diversidad? Y empieza un proceso que aproximadamente toma entre 4 y 6 meses para definir el futuro de la empresa familiar. Pero es importante saber dónde caen los votos. Y también esto está totalmente relacionado con los votos y la cantidad de acciones que tiene cada votante del patrimonio. ¿Vale? Otra gráfica que utilizo con frecuencia fue una alumna mía que estudió en el IESE, allá en Barcelona, en España. Es hablando de las emociones y los lazos familiares. Cuando las emociones son positivas o negativas y cuando los lazos familiares son fuertes y débiles. Y sobre todo la transmisión de conocimientos. Cuando las emociones son positivas y los lazos familiares son fuertes, se fomenta la adquisición de conocimientos, la transferencia de conocimientos y no hay conflicto. Cuando las emociones son positivas pero los lazos familiares son débiles,
Hay adquisición y transferencia de conocimiento, pero no es fomentado. Se da así como por ósmosis. ¿Sí? Ahí cuando se reúnen los primos, los hermanos, pero tampoco hay conflicto. Pero cuando las emociones son negativas, como algunos de los casos que he presentado, y son intensas, son fuertes los lazos familiares, la adquisición de conocimiento se inhibe. No le digas a fulanita porque se va a aprovechar. Mira, no hagas esto porque entonces el primo va a ganar más. Hay conflicto. Y luego vienen donde los lazos familiares son débiles y las emociones no negativas, hay conflicto, pero hay apatía. Y eso también me sirve mucho como un marco de diagnóstico para ver cuáles son las condiciones de partida. Personalmente yo manejo 22 protocolos, no los vamos a ver todos, sí. Pero otros manejan 50, otros manejan 5, cada quien, ¿no? Cada quien. Y esto lo pueden sacar en Google, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un protocolo. La incorporación de familiares a la operación de los negocios. Los criterios para incorporar familiares a la operación de los negocios tendrán como lineamiento los siguientes aspectos. El puesto o función deberá ser una necesidad para la operación de los mismos. Es decir, no le vayas a crear un puesto a tu hija o a tu hijo. Con una familia en Colombia, la mamá contrató a su hija y le dice, te voy a contratar, pero te voy a pagar menos para que aprendas como yo, cuando joven ganaba muy poquito, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo le digo, no señora, mire, páguele condiciones de mercados y luego como madre, sáquele el dinero de su bolsa. Pero no confunda los roles. Como empresaria, usted pague a precio de mercado, pero si quiere que su hija aprenda, quítele el dinero de su bolsa. Es muy interesante ver la manera en cómo a veces uno no clarifica las dos vertientes. Entonces, el miembro de la familia deberá tener el perfil, el conocimiento y las habilidades. ¿Y qué pasa cuando hay varios? Se contrata un despacho externo para definir quién va a ser el escogido. Por ejemplo, en esta compañía, los hijos adoptivos también son considerados como hijos consanguíneos. Y para que un familiar entre al negocio a posiciones de dirección, deberá tener una maestría universitaria en una de las 50 mejores escuelas de negocios del mundo. De acuerdo al ranking del Financial Times, del Wall Street Journal o The Economist. De esta manera, yo no me peleo y dejo que ellos, las universidades, hagan el filtraje. En otro grupo industrial muy grande con el que trabajé, el protocolo es que te tienes que graduar de las 10 mejores del mundo, Harvard, Stanford, MIT, Wharton. Y así, era una empresa de aproximadamente ventas por 15 billones de dólares, que es la cuarta parte del PIB del Uruguay. Además, debes de tener conocimiento suficiente del idioma inglés para realizar operaciones de negocio en Estados Unidos con un TOEFL igual o mayor a 550, experiencia de 3 años fuera de la empresa familiar y en otros negocios familiares y así sucesivamente. ¿Quieres ser director? Tienes que cumplir con todo esto. Estamos hablando de 50 primos. ¿Está bien? Así lo decidieron ellos. ¿Cuál va a ser el plan de compensación para familiares consanguíneos que trabajan en el negocio? De acuerdo a condiciones de mercado, ¿sí? Y será validada por el Consejo de Administración y certificada por un comité externo de sueldos, salarios y prestaciones. Lo mismo para el Consejo de Familia, la Asamblea de Familia, el Consejo de Dirección y otros protocolos. Tercer ejemplo. Me tocó trabajar con una empresa de 200 millones de dólares en ventas, de tercera generación. Y el Felipe Jr., el miembro de la tercera generación, tiene 37 años y acaba de regresar de una maestría en Estados Unidos. Casó también con una chica canadiense. Y entonces se da todo el proceso de sucesión, hay protocolos, y finalmente el señor mayor, Felipe Sr., a los 70 años, dice, hijo, yo me voy a ser chairman of the board, tú vas a ser el CEO, o sea, yo voy a estar acá en el directorio, tú operas, tus 2 hermanas están por ahí, pero tú eres el nuevo director. Entonces yo voy con Felipe Jr. y le digo, felicidades Felipe, acabas de ser nombrado director general. Qué gusto, y le hago la pregunta, ¿y cómo le vas a hacer para quitarte el estigma de ser el hijo de papi y convertirte en el director general? Dice, no sé doctor, para eso te tenemos a ti. Muy bien. Entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si hacemos una serie de proyectos que te legitimicen incrementando las ventas del negocio? Esta es una empresa de zapatos calzado para varón. ¿Cuántos pares de zapatos se compra usted al año aprox? 4.
Cecilia, ¿cuántos te compras al mes? Unos 4, por 12, 48, más si tiene fiestas y eventos similares, la señora se compra 55, 60 pares de zapatos al año. No estoy bromeando, ¿eh? Esto es algo que... ¿Eh? No, en Uruguay no es así. Bueno, a lo mejor uno al mes. En Uruguay hay otros costos. Miren, En Uruguay las mujeres no podemos comprar de zapatos. no, la señora sí los compra. Le sobra la plata. Pero aún así, miren, a lo largo de los años he venido y encuentro que entre 1 y 2 pares al mes es una respuesta frecuente. Pero no estoy diciendo que sea todas. Es una respuesta frecuente. Pero por el momento sígame con el ejercicio, ¿sí? Entonces le dije, ¿qué te parece si lanzamos una línea de zapatos para mujer? Bueno, y entonces hicimos lo que cualquier profesor de negocios nos diría, hay que hacer una investigación de mercados. Muy bien. Le preguntamos a 3,000 personas, ¿qué es lo que compra una mujer cuando compra zapatos? Y les voy a dar una idea de lo que estábamos buscando como respuesta. Una mujer cuando compra zapatos compra elegancia. ¿Qué más compra una mujer cuando compra zapatos? Tendencia. ¿Señor? Bueno, vamos a pensar que sí. María, ¿qué más compra una mujer cuando compra zapatos? Estilo, diseño, etcétera. Y metimos las 3, ¿perdón? Yo puedo agregar algo. Sí. Darle celos a la cuñada. También. Y entonces, marca, diferenciación, y metimos todas las respuestas, 3,000 respuestas, a un paquete estadístico que se llama Factor Analysis. Y el factor más común de las 3,000 respuestas fue una mujer cuando compra zapatos, compra glamour. Vale, check. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que hace? Se lo preguntamos a 3,000 personas. Que una mujer se vea glamurosa. Una es un sentimiento, sí. Sí, la autoestima, por ejemplo. Señor caballero, ¿qué hace que una mujer se vea glamurosa? El espejo. Que va junto con la autoestima. Otros dijeron, pues, los accesorios, la cartera, los pendientes. Y así metimos las 3,000 respuestas. Me van a escuchar la siguiente pregunta bien. El tercer nivel de pregunta fue, ¿qué es lo que hace que una mujer se vea biológicamente glamurosa? Caballero financiero. La altura. Caballero. La silueta, el tono de la piel, la sonrisa, y metimos todas estas también al paquete. Y luego nos fuimos a China y empezamos a estudiar acupuntura. Y encontramos que si en la planta del pie se estimulan ciertas áreas de la planta del pie y se conecta con todo un sistema interno biológico hormonal, las mujeres de manera biológica y de manera natural, en el ciclo de 28 días, liberan entre 2 y 4 días feromonas. Entonces la idea era, durante este periodo se ven particularmente atractivas. Esto es un proceso biológico. Y entonces, si no lo sabían, ya lo sabemos. Entonces, la idea es, ¿cómo podemos replicar el ciclo de 4 días, los 28? Y entonces diseñamos una plantilla que se introduce en el zapato con puntos de presión hacia arriba, que al ir caminando la dama, se van estimulando esos puntos de presión y va caminando y liberando feromonas. Y ¡wow! ¡Wow! Sí. En el caso de los varones, la suela de goma, a través de un proceso de nanotecnología, al presionar con el peso del varón, se abren unos orificios que dejan sacar el aire húmedo y caliente, y al despegar, inhalo aire fresco y seco y se evita la formación de hongos, el pie de atleta. Y aquí tenemos los ejemplos de cómo están las suelas para que salga el aire caliente, y este es el caso del zapato para mujer. Aquí se alcanza a ver una pequeña plantilla, pero esto tuvo un exitazo cuando Katie White, que es una cantante británica, salió a escena con los zapatos Sexy Walk. Así se conoce en la línea Sexy Walk.
Bueno, las ventas crecieron 70%, la línea de mujeres creció exponencialmente y la línea de varones creció más de carácter lineal. Creció un 70% y Felipe se consolidó como el nuevo director general, se legitimizó y adquirió poder como un tío emprendedor y que saca nuevas líneas de negocio. ¿Qué se logró? Creció el negocio, se administró la sucesión, se enamoró y formó a la siguiente generación, se definieron 18 protocolos para los primos y los hermanos, se institucionalizó el consejo de dirección y quedó el pendiente del consejo de familia porque son pocos miembros. 4 de 5. Pero lo interesante es que si se dan cuenta, difícilmente yo puedo manejar cada uno de los 5 desafíos en el vacío, como silos. Hay que manejarlos de manera integrada. Voy al último ejemplo. Este es el caso de Sofía. Simón es el padre, Simon, 62 años. Sofía tiene 29, es carismática, tiene una personalidad intensa, es la princesa del papá. Ha vivido una vida protegida desde pequeña, es antropomórficamente bien diseñada, muy atractiva, ¿sí? Que conoce un chico que se llama Benjamín, carismático, emprendedor, sumamente bueno para las ventas, antropomórficamente bien diseñado y muy orientado a resultados. Y se enamoran. Se enamoran y se casan. Y tienen una bebé. Pero dado que Ben es muy bueno para las ventas y es emprendedor, en una ocasión tiene un encuentro emprendedor más allá del lazo matrimonial. Y pues esto lo conoce Sofía. Y Sofía está devastada. Está emocionalmente deteriorada. Las cosas no van bien y concluyen con un divorcio. Pero Simón mantiene a Sofía y a Benjamin trabajando en la compañía. Y entonces Sofía pues dice, en las reuniones del equipo directivo, ahí está el tío que me puso los cuernos. Papá, ¿qué te pasa? Y todos, bueno, llega el momento que todos sabemos que va a llegar. Sofía va con su padre y se le planta a 2 pulgadas de distancia y dice, o él o yo. Hombre, claro, negociación basada en posiciones. ¿Qué ocurre cuando hay una negociación basada en posiciones? Alguien va a perder. Simón me llama. Yo estaba en otro país. Y me dice, Jaime Alonso, necesito que vengas. Y me relata la situación y digo, no, yo no voy. Empiezo a decir, no, mira, mejor no voy, está muy complicado. Digo, no hay aviones, etcétera. Dice, tranquilo, me mandó el jet de la compañía. Bueno, ahí voy. Llego y le digo, bueno, Simón, ¿qué pasa? Me relata de nuevo la situación. Le digo, ¿puedo hablar con Ben y con Sofía? Sí, adelante. Entonces voy a hablar con Sofía, la escucho por 6 horas. Es un monólogo, está deteriorada, deshecha, realmente emocionalmente deteriorada, con el exmarido y con su padre. Bueno, voy con Benjamin y le digo, ¿qué pasa? Nada. Me encontré una vieja, intercambiamos líquidos y ya, fue todo. Eso es lo que dijo él. Así, literalmente. Fue un intercambio de líquidos. Claramente estamos hablando de 2 códigos morales muy diferentes. Pero en la opinión y entendimiento de Benjamin, no pasó nada. Le digo, ¿estás enamorado de Sofía? Claro que estoy enamorado de Sofía. Regreso con Simón. Y le digo, ¿qué quieres, Simón? Dice Simón, yo lo que quiero es que mi hija esté feliz y el negocio siga bien. ¿No les encanta la claridad? Y entonces le digo, ¿eso es lo que quieres, Simón? Porque si ahorita volvemos a hacer, ¿cuál es el problema? Caramba, pueden ser 20,000 cosas. No hay protocolos, no debió haber metido esto, ¿verdad? Dejó a los dos, por ejemplo, mensajes que manda al resto de la organización. Simón deja que el tío que le puso los cuernos, los cachos a su hija, a su princesa, siga trabajando en la compañía. ¿Qué moral tiene este señor? La otra es, la vida privada de mis empleados es problema de ellos. Esto es negocio. Otros dirían, el problema es que Sofía no tiene la fortaleza emocional para aguantar una situación de este tipo. Es muy común. Y así podemos seguir con 50 candidatos al problema. Entonces yo voy con Simón y digo, ¿qué quieres? Y me dice,
quiero que mi hija esté feliz y que el negocio siga bien. Entonces voy con Sofía y le pregunto a Simón, ¿qué le gusta a tu hija? Pues el viaje, la historia y la cocina. Entonces voy con Sofía y le digo, mira, hay un programa en Milán que se especializa por 6 meses en historia del arte, cocina, y etcétera, etcétera. ¿No te gustaría ir a Milán por 6 meses? Se tardó 3 nanosegundos en decir que sí. Y en el proceso, obviamente, Sofía conoce a un italiano, simpático, muy agradable. Y entonces, ¿qué pasó? Miren, Sofía se fue a Italia y tiene un nuevo socio en su vida. Está estudiando, viajando y disfrutando la vida y está apoyada por las ventas que hace Benjamin. Benjamin continúa trabajando en la compañía y produciendo buenas ventas. Y Simón viaja con su esposa a ver a Sofía en Italia 2 o 3 veces al año, apenas llevan 2 años. No hubo sucesión, no hubo protocolos, no se preparó la siguiente generación, no hubo gobierno corporativo, pero sí hubo crecimiento del negocio. Básicamente, cuando yo le pregunté a Simón, ¿qué quieres? Él no me dijo, resuelve el problema. Él me dijo, quiero a mi hija feliz y el negocio que siga para adelante. Y eso es lo que se logró. Si me preguntaran, ¿se resolvió el problema? No sé ni cuál es el problema. Lo que he aprendido, y obviamente no lo digo como persona, no lo digo en el sentido académico, es que en las empresas familiares uno nunca trabaja con óptimos, uno trabaja con viables. Viables. Si me dijeran, ¿cuál es el óptimo en cada caso? Hombre, depende de muchos factores y además, cada número de meses las cosas cambian. Sin embargo, por ejemplo, una investigación que hicimos en México, si a mí me dijeran cuáles son prácticas exitosas de negocios familiares, las prácticas exitosas están en el lado izquierdo. Los miembros de la familia tienen grados avanzados de educación, o sea, másters, de universidades prestigiosas y usualmente tienen experiencia interna. En las familias no tan exitosas, los miembros de la familia son prácticos, regularmente no terminaron una educación formal y no tienen educación externa. Es un poco autista la organización familiar. Los valores de la familia son la educación, la tecnología y la meritocracia. Los valores de la familia son las conexiones y el networking. Otra vez, no es absoluto, pero son rasgos presentes. Hay pocos miembros de la familia en las posiciones superiores de la organización. Acá los miembros de la familia, regularmente todos los miembros de la familia son los que están arriba, independientemente de sus capacidades. Aquí hay una armonía entre la familia y el negocio. Acá la familia y el negocio es lo mismo. El negocio es lazos familiares extendidos. Y así sucesivamente hasta abajo. Entonces, en los 9 minutos que me quedan, o lo podemos seguir un poquitín más, ¿qué sugiero? Miren, vamos a confrontar los desafíos por adelantado. En tiempos de salud financiera y en tiempos de salud personal. Y es fundamental que se expliciten los valores de la familia. Miren, estos son los valores. Por ejemplo, en el caso de Simón, Sofía y Benjamin, hay algo que no mencioné. Sofía también, de hecho eso obedeció en gran medida a mi presencia. Sofía había sorprendido a su padre en actitudes y conductas emprendedoras también. Entonces el padre no tenía una posición moral para confrontar de manera directa la situación y por eso se aprovechó, se utilizó un tercero. Pero siempre recomiendo, estás con salud financiera y personal, empezamos a trabajar los protocolos, empezamos a trabajar la sucesión. 2, cada familia tiene sus circunstancias. Miren, por ejemplo, Indra Nooyi, la directora general de PepsiCo en el mundo, tiene 2 hijas, pero ella trabaja 20 horas al día. Entonces cuando le pregunté a Indra, ayúdame a entender cómo educaste a tus hijas. Dice, es muy fácil, yo soy de India, y en India la familia es extendida, está la tía, las hermanas, la mamá, y entre todas, y mi marido, educamos a mis hijas. Y además, mi marido me conoció ya workaholic desde que éramos novios, entonces no he cambiado. Es una respuesta muy clara. La madre omnipresente no es la mejor madre, tampoco el padre. Es el balance que cada quien quiere tener en su familia. Si ustedes dicen, oye, 20 horas son muchas, bueno, ese es su juicio de valor, pero para la señora le funciona. Y además tiene una guardería al lado de su despacho, donde tiene una nana,
Cada quien define lo que quiere. Si ustedes dicen, yo estoy en desacuerdo, perfecto, viva la diferencia. Dígaselo al señor Hanoi. No trate de hacer lo que hizo su compadre o su comadre. Por ejemplo, yo lo voy a hacer como hizo mi compadre para la sucesión. Oiga, ¿y su compadre tiene la misma señora? Haga un diseño a la medida de su familia y su negocio. Y los desafíos no tienen un orden en especial. Depende del momento en que uno llega y empieza a confrontarlos. Pero siempre es importante considerar un enfoque integral, porque todos están muy conectados entre sí. Y hay más desafíos, la generación de confianza, la generación de una comunicación clara, en fin. Charlemos un poco. Gracias por su participación y atención. Charlemos un poco. Yo quisiera hacer una pregunta sobre qué pasa con el resto de los empleados que no son parte de la familia, cuando no están los protocolos claros. ¿Cuál es el impacto en el clima de la organización? Pues mire, los empleados quieren ser tratados como familia y además quieren ser relevantes a la familia y al negocio y quieren un plan de retiro rentable, entre otras. Entonces, si yo tengo un empleado que es muy capaz y que ha trabajado unos 15 años conmigo y no lo quiero dejar ir, ¿cómo lo retengo? ¿Qué estrategias tengo para retener a un empleado que es muy valioso? Además del sueldo. Pues, no, y la posición ya la tiene. De hecho, ya es un empleado que muy probablemente es el segundo nivel empresarial. O mi hijo. No, pero para nada. De hecho, tengo muchos ejemplos de esos. Sí. Y la otra es lo hago miembro del directorio. Lo hago miembro del directorio y le doy una posición más importante en la familia. Pero no hay nada que funcione, depende de cada familia, señora. Nuevos desafíos, lo hago líder de nuevos proyectos, cosas de ese tipo. De hecho, tengo un colega con una familia con la que trabajo, es una empresa de $90 millones, y dice el señor dueño que él solo contrata gente que le apasione lo que hace. Es decir, quiero gente que ya quiere que amanezca para irse a trabajar. Es gente que tiene pasión. Y además les pago por hacer lo que les apasiona. Pero si no están apasionados, no los contrata, aunque sean muy capaces. Y otra vez, obviamente, ¿quién va a definir si tienen pasión o no? Él. ¿Ya? Oye, ¿lo mandas a un assessment center, un despacho externo? No, yo lo hago. Sobre todo en posiciones de dirección. Y así trabaja su empresa. Y $90 millones está bastante agradable. Y además tiene poca rotación. Le ha funcionado. Entonces, ¿qué hago cuando hay falta de protocolos, cuando hay cuando no hay claridad en cómo? Lo más probable es que una empresa que no tiene reglas claras de operación, familia y negocio provoca un clima laboral muy mejorable. Muy mejorable. Porque si no está clara las cosas entre ellos que son los dueños, menos con los empleados. En términos generales. Por favor, no me tomen literal en la manera en cómo me expreso, porque todas las cosas que afirmo tienen sus excepciones. Todas. Miren, el concepto de familia en China es un hijo. Y regularmente tiende a ser un hijo, y si es varón es mejor. ¿Sí? Eso es en China. En cambio, en otras partes del mundo, las familias de 1 o 2 hijos, pero con padres del mismo sexo, son comunes. También. El concepto de familia extendida en el Medio Oriente, donde no es nada más la familia nuclear, sino es los primos, los hermanos, el concepto de familia es muy extendido. Entonces el concepto de familia no es universal. Es un concepto que en cada región se conductualiza de manera diferente. Y uno tiene que, cuando uno llega con esquemas judeocristianos del esquema de la familia versus esquemas islámicos o musulmanes de la familia o shintoístas, budistas de la familia, no es lo mismo. Por ejemplo, honestidad, yo he vivido 2 años en Japón. Honestidad en el ambiente japonés es mantener la armonía. Honestidad en el ambiente anglosajón es decir lo que estás pensando. Son 2 cosas diferentes. Honestidad es el mismo concepto, pero la conducta asociada a la honestidad son diferentes.
Por eso cuando uno diseña soluciones para cada familia, no soluciones, protocolos para cada familia, definir los valores son muy importantes. En Japón, que los empleados opinen mal de los dueños es casi sacrilegio. En cambio aquí me importa poco. Yo te pago y te corro cuando quiero. Aquí o en general, ¿verdad? En general. Otra vez, no me tomen literal. Estoy hablando de los contrastes. Hay compañías que dicen, todas las utilidades se reinvierten en negocios y no hay política de dividendos. Me tocó trabajar con una compañía familiar de aproximadamente unos 250 millones de dólares, donde es un señor, su esposa, una hija mayor, un hijo intermedio y otra princesita abajo. Y entonces estábamos en el proceso de sucesión, definiendo los protocolos, y entonces yo les preguntaba de manera individual a cada quien precisamente acerca qué querían hacer y cómo veían la compensación. Y la niña más pequeña me dice, no, yo no voy a trabajar en la familia, yo nomás le voy a pedir a mi hermano que me dé dividendos. Entonces yo volteo a ver a Abraham, que es el fundador, digo, Abraham, ¿alguna vez has dado dividendos en esta compañía? Dice, no. Y le digo, ¿y de dónde sacó tu hija que su hermano le iba a dar dividendos? La política es que no se iban a dar dividendos a menos que las utilidades excedieran el 30% de retorno sobre la inversión. Entonces no se habían dado utilidades. Entonces defines una política. La otra es dentro del presupuesto de la empresa. Por ejemplo, ¿qué hacer? Hay protocolos especiales. ¿Con cuánto dinero puede contar la familia afectada cuando uno de los miembros de la familia se le secuestra a un miembro de la familia? Entonces hay protocolos. El 2,5% de las ventas, o cuando alguien tiene un accidente. Los seguros de vida van a ser comprados con dinero de la empresa o con dinero personal. Por ejemplo, muchos empresarios me dicen, Jaime Alonso, deberé comprar un seguro contra secuestro. Le digo, mira, si lo vas a comprar en un banco local, yo con $200 saco la lista de todos los que compraron el seguro. Se los doy a un empleado bancario, por $200 me da la lista. Y es ponerme en el periódico. Entonces sugiero que lo compren en un banco fuera del país, cuando lo quieren comprar. Y en un banco serio. Entonces hay muchos protocolos especiales dependiendo de cada familia y de dónde se encuentra la familia en el país que estás operando. Me ha tocado trabajar en muchos países, como he mencionado. Entonces, la política de dividendos es un protocolo. Es un protocolo sobre las ventas, sobre las utilidades. Es un protocolo que dices, dependiendo del año, es un protocolo a definir. Y tiene mucho que ver con la capacidad financiera de la compañía. ¿Qué sugerencia le darías a emprendimientos familiares generados y gestionados por una pareja? Un startup, por ejemplo, que están manejados por marido y mujer. ¿De la segunda, de la tercera, de la primera? Primero, startup. O sea, no es empresa familiar, no hay nada todavía. Y de pronto un matrimonio inicia. Con perspectivas de eventualmente convertirse en un negocio familiar con la próxima generación. No, pues mira, te lo voy a contestar de una manera muy concreta. El último año que yo fui decano de una escuela de negocios, la propuesta de valor era, ven, estudia conmigo, obtén tu MBA y gradúate con un negocio incubado, no con un plan de negocios. Teníamos una incubadora y aceleradora de negocios. Entonces, ese último año los alumnos de la escuela sacaron 963 nuevos negocios, creando 25,000 empleos. Y la tasa de mortalidad fue menor al 7%. Entonces, yo creo en el emprendimiento. De hecho, mis visitas con ORT están relacionadas con lo que es el emprendimiento, los negocios familiares y la estrategia de modelos de negocio globales. Esa es la materia que dicto aquí, Global Business Models. Y cada vez que se da un emprendimiento, en particular por el tamaño del mercado de Uruguay, yo les invito a que piensen que el mercado es el mundo. Y tengo muchos ejemplos, pero muchos de familias y de alumnos que han empezado emprendimientos donde el mercado es mundial. Si te quedas un rato más, les puedo comentar muchos. De hecho, el año pasado presenté varios, en la charla anterior del año pasado. Yo creo mucho, voy a empezar a decir opiniones personales. Yo prefiero trabajar 12 horas para mi negocio que 12 horas para alguien más al día. ¿Sí?
Pero también hay gente que dice, no, yo prefiero estar en la compañía y tener seguridad. Eso lo entiendo. Pero si hablamos de preferencias. Muchos de los chicos y chicas con los que trabajo en empresas familiares, la segunda, tercera generación, les digo, ¿por qué no ponen como protocolo que para unirse a la empresa familiar entres con un negocio propio? Y eso les gusta, porque hace crecer el negocio y hay más espacio para más gente. Me tocó trabajar con una empresa en otra parte, donde son 50 primos, y no hay espacio para todos. Entonces el protocolo para entrar al negocio es, entras con tu negocio, la compañía te compra el 49% de las acciones y tú te quedas con el 51%. Y luego, a 2 años, hay una opción de buyout, de si te compro o no te compro, te independizas, hay opciones. Porque hay gente que dice, me regañas en la casa y luego me regañas en la empresa, me voy por mi lado. Entonces, son protocolos. Si a mí me preguntaran cuál es el mejor protocolo, es como el mejor vino. ¿Cuál es el mejor vino? El que más te gusta. Entonces yo definitivamente, cada vez que alguien dice, doctor, me gustaría emprender, yo te ayudo, siempre. De hecho, de la charla anterior, todavía hay gente con la que estoy en contacto por correo electrónico. Incluso me fui a tomar un café aquí atrás de Ort, hay un lugar, un restaurancito muy simpático. Ahí tuvimos 2, 3 reuniones, la Giralda, sí. Y, en fin, creo en el emprendimiento definitivamente. Y con mi familia, mis hermanos, tenemos emprendimientos de manera frecuente. Pues miren, muchas gracias primero por venir y sobre todo por su nivel de atención. Y los 5 desafíos no son exhaustivos, pero son 5 desafíos que vale la pena siempre considerar, porque estas preguntas las tenemos que responder. Si tengo una visión definida de futuro, si tengo pensado qué voy a hacer cuando me retire. Por ejemplo, cada vez que trabajo el proceso de sucesión, la primera variable no es quién va a ser tu sucesor. ¿Qué vas a hacer cuando te vayas? Cuando alguien es el director de la empresa, el presidente del consejo de administración y el presidente del consejo de familia, eso se llama incestuoso. No tiene sentido. Que tengan muy buen día.